¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cápsulas de Salud Mental. Cápsulas de Salud Mental aquí en Semetzán. Teníamos tiempo ya de no saludarnos, de no estar juntos en una cápsula informativa. Afortunadamente, pues ya estamos de regreso con ustedes. Hoy vamos a hablar un tema importante, vamos a hablar un tema de relevancia que en muchos lugares se ha tocado. Sin embargo, parece ser que falta aún más todavía concientizar, estudiar la situación. Me refiero yo al tema de suicidio. Suicidio es pues un tema importante, relevante, ya que aqueja a gran parte de la población y es una conducta, es un acto que si se puede detectar a tiempo y se da un abordaje adecuado a tiempo, pues es altamente prevenible. Bueno, pues vamos a empezar dando la definición de qué es el suicidio. El suicidio lo podemos investigar en cualquier libro de psiquiatría, de psicología o hasta en las redes sociales. El suicidio, la definición en sí es el acto deliberado quiere decir uno mismo a propósito, el acto deliberado de quitarse la vida a uno mismo. Esa es como la definición en general del suicidio, ¿verdad? Asimismo, hay varios tipos de suicidio, ¿sí? Tenemos pues que hay suicidio pasivo, se puede llamar así. Pasivo quiere decir que el paciente busca deliberadamente quitarse la vida, pero sin realizar alguna situación, alguna actividad como tal, ¿no? Y el suicidio activo, en el cual la persona activamente, ¿sí? Activamente busca terminar con su vida. ¿Cuáles son esos dos tipos entonces? Tenemos, por ejemplo, que un suicidio pasivo, pues es cuando la persona se sobredosifica o hay una sobredosis de medicamentos, ingiere las pastillas deliberadamente con el objetivo de suicidio, ¿verdad? Entonces espera la acción pasivamente. Otro ejemplo de un suicidio pasivo es, sin duda, el consumir algún tipo de veneno, algún tipo de corrosivo, ¿verdad? Cloro, veneno para ratas, sosa, etc. Entonces, el acto es deliberado, ingiere, pero espera a que suceda la muerte, ¿de acuerdo? Ese es un acto pasivo, ¿de acuerdo? Que al final de cuentas, pues también sería activo, pero me refiero al resultado de la muerte, pues es esperar, ¿no? A que suceda después del hecho, de la acción. Otro suicidio pasivo es pues el autoinocularse alguna sustancia que se sabe es nociva. Por ejemplo, muchas personas que tienen conocimientos, ¿verdad? Médicos, de enfermería, paramédicos, etcétera, o aunque no los tengan, pero que tienen a la mano algún producto, se puede inocular subdérmicamente, ¿sí? Se puede inocular en la vena o en alguna otra parte del organismo alguna sustancia esperando la reacción, esperando el desenlace. Ahora, ejemplos de un suicidio activo, pues es la suspensión, el ahorcamiento, ¿verdad? Es activo el proceso. El arma de fuego, ¿sí? El arma de fuego, también el usar armas blancas, ¿sí? Cuando la persona se lesiona alguna arteria o alguna parte del organismo que le es letal, ¿no? Entonces esa es una situación muy activa. También la sumersión, la electrocución de la persona, un accidente automovilístico cuando la persona va en su auto y deliberadamente va a estrellarse contra algo, ¿verdad? Precipitación al vacío, ¿sí? Principalmente esos son activos. Cabe recordar aquí que en este tipo de suicidios activos muchas veces
hay daños colaterales a terceros inmediatos, por ejemplo, cuando accidentes automovilísticos, pues te puedes llevar a otro auto, te puedes llevar a un transeúnte, ¿sí? Desafortunado evento, y puedes ser suicida y homicida a la vez, ¿no? Pero también hay gente que se decide aventar los automóviles y entonces el automóvil, por querer esquivarlo, puede también chocar, ¿verdad?, a otro automóvil y poder también hacer más lesiones. Entonces ese tipo de suicidios activos pues generan un daño colateral muy considerable a terceros, ¿no? Entonces para que veamos también que el suicidio pues no nada más implica muchas veces solamente a la persona. Hay otro tipo de suicidios en el cual el paciente, la persona, aparte de que se suicida, primero desafortunadamente comete homicidio, ¿sí? Al hacer que otras personas, familiares, sus hijos, por ejemplo, consuman una sustancia, un veneno, o los ultiman con algún arma de fuego y luego se ultiman ellos, ¿no? Se ultiman también al final, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de suicidio pues, muy dramático y con efectos colaterales, daños colaterales severos a terceros, ¿no? Otro tipo de suicidios también, pues, muy activos, es los colectivos, ¿no? Hay gente que colectivamente se suicida, colectivamente hay suspensiones o ingieren medicamentos o sobredosis, ¿no? En forma colectiva. Entonces, como podemos ver, pues el suicidio no nada más implica siempre a la persona. Hay veces que el daño es colateral, ¿no? Ya sea consensuado cuando es colectivo o que no es consensuado, en el caso que les platiqué yo de una madre, de un padre que ante no dejar, aparentemente su motivo es no dejar a sus hijos en desolación, pues primero los ultima y luego se ultima él mismo, ¿no? Ella misma. Las causas del suicidio son infinitas, son diversas. Podemos dividirlas para ser un poco más prácticos en causas externas, ¿sí? Causas sociales y causas internas o psíquicas, ¿no? Podemos empezar con las causas externas, por ejemplo, los problemas de pareja, problemas familiares, problemas con los hijos, divorcios, ¿verdad? Los duelos, fallecimientos de familiares, ¿no? O de algún ser querido, o el duelo ante la pérdida de un objeto amado o de una situación, de un estatus, todo lo que se refiere a pérdidas, ¿no? Estas situaciones, estos eventos, estos problemas familiares, estos problemas laborales, ¿sí? Pueden generar ansiedad, pueden generar depresión, diversos síntomas de tristeza, ansiosos, depresivos, y pues que culminan, como lo vamos a ver posteriormente en el video, con un acto suicida, ¿no? También problemas de salud. Los problemas de salud, cuando la persona, el individuo, mujer o hombre, tiene alguna enfermedad crónica incurable que le limita mucho su actividad física o su entorno, como diabetes avanzadas, hipertensiones, aneurismas o situaciones neurológicas ya avanzadas, ¿sí? Algún tipo de cáncer que el paciente pues se sienta desolado o que le ocasione cualquiera de los síntomas que mencionamos, puede concluir en esta situación desafortunada, ¿no? Situaciones sociales. Últimamente hemos visto que el bullying ha recobrado mucha importancia debido a principalmente pues, el estrés, la desesperación, síntomas depresivos que le ocasiona a la persona bulleada. Entonces el bullying es muy importante. Problemas financieros, bancarrota, deudas en los bancos, problemas laborales, despidos, ¿sí? Todo eso son situaciones sociales, ¿no? Problemas judiciales. El paciente, la persona se puede ver acorralada y decir, pues no quiero ir a la cárcel y prefiero realizar un acto, ¿no? Autodeliberado. Desempleo, entre otras situaciones que podamos encontrar como causas
sociales. Y después seguimos a las causas internas o causas psicológicas. Hay personas que tienen ya una situación psiquiátrica previa, una enfermedad psiquiátrica previa, como cual, pues como pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar, pueden en una situación de descontrol cometer suicidio. Pero también hay personas que tienen una personalidad muy peculiar, un trastorno en su personalidad, ¿no? Cabe destacar, como ya lo vimos en otros videos, los trastornos de personalidad son múltiples, ¿no? Pero hay dos muy relacionados con el suicidio, que es el trastorno de personalidad límite, ¿sí? O borderline, y el trastorno de personalidad antisocial o los sociópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque están ambos muy relacionados con impulsividad. Y la impulsividad es un factor muy importante para cometer el suicidio, ¿no? Muchas veces los pacientes no logran suicidarse y posteriormente a que se les entrevista y se les da un abordaje médico, es lo que refieren. No lo pensé, en ese momento me ganó el impulso. Entonces la impulsividad es una situación bastante grave que hay que siempre valorar en el paciente suicida, ¿sí? Bueno, y también pacientes que tienen consumo de sustancias, alcohol principalmente o alguna otra droga. Últimamente está en auge la marihuana, que también hay pacientes que en estado de intoxicación por marihuana o por cocaína, pues cometen actos suicidas, ¿no? Entonces también es muy importante el consumo de las sustancias como un factor pues de riesgo para el suicidio, ¿verdad? Muy bien, continuando entonces con nuestro tema de suicidio, eh, tenemos que todos los factores que mencionamos anteriormente, los factores externos, factores sociales, los factores internos o psicológicos previos, ¿sí? Eh, Todos esos nos van a dar síntomas diversos. Pueden ser síntomas de ansiedad, síntomas afectivos, depresivos. Por ejemplo, en síntomas de ansiedad podemos tener ansiedad, miedo, desesperación, ira, enojo, angustia, entre otros síntomas. Los síntomas depresivos, pues, el ánimo bajo, la desesperanza, la tristeza, síntomas de vacío, ¿sí? De desolación. Entonces, podemos tener uno o de otro síntomas o una mezcla entre todos, etc. Sin duda, estos síntomas van a irse incrementando en el paso del tiempo. Eh, Hay personas que pasan 2, 3, 4, 5 años con este tipo de situaciones y que no hay un abordaje, una identificación del cuadro para poder hacer un abordaje, ¿no? Entonces, al final, estos síntomas, pues, lo que generan en el paciente, en la persona, es un bajo rendimiento. Su rendimiento baja considerablemente o se nulifica a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel familiar y a nivel social. Entonces, todos estos rendimientos se ven mermados considerablemente o anulados. Ya cuando es muy grave la situación, hay una percepción catastrófica de las cosas. El paciente no ve otra cosa más que calamidad, catástrofe en general, pesimismo del futuro y del presente, ¿no? No hay más futuro, no hay más presente. Y se cierra el abanico de oportunidades, se estrecha y la persona no ve más allá de acabar con su vida, no hay otra opción. Entonces es una situación muy complicada porque en ese momento pues tan es la carga de ansiedad, tan es la carga de tristeza, de desesperanza, que por más de que uno pueda tratar de platicar como familiar, como vecino, como amigo, con la persona que está teniendo el problema, no ve opciones, y es muy difícil en esa situación, ¿no? Entonces es un momento de urgencia psiquiátrica, es una urgencia psiquiátrica real, porque necesitamos pues bajar esa cantidad primero de síntomas afectivos, de síntomas de ansiedad,
que nos están generando el estrechamiento de la conciencia y que nos están generando el estrechamiento de nuestro abanico de opciones. Es una urgencia real, el suicidio, el riesgo suicida es una urgencia psiquiátrica como tal, entre otras, ¿no? Pero es una de las urgencias médico-psiquiátricas. Entonces, esa es pues la culminación de toda esta cascada que dijimos, ¿no? Cascada de eventos externos, familiares, sociales, etcétera, que nos van abrumando, nos dan los síntomas de ansiedad, de depresión o mixtos, ¿sí? Y que nos llevan, nos culminan con un deterioro en el funcionamiento, en la desesperanza, en el cierre del abanico de opciones y en la conducta suicida, ya sea pasiva o activa, ¿de acuerdo? También quiero comentarles que hay zonas endémicas en México de suicidio, ¿no? de actos suicidas. Las zonas endémicas principalmente son en el sureste mexicano, en lo que es el estado de Yucatán, el estado de Campeche, de Tabasco, son principalmente zonas endémicas. ¿Por qué endémicas? Porque se ha estudiado antropológicamente que el suicidio era cometido como muchas ocasiones como parte de la cultura en los ancestros. Entonces desafortunadamente pues es una situación que viene como arraigo en esa zona, ¿no? Principalmente a otras zonas de México, pues es la zona centro-norte, ¿verdad? Centro-norte del país, en donde también se ha visto ese tipo de comportamiento. Los factores de riesgo, ya mencionamos algunos, se los voy a volver como a enfatizar. Los factores de riesgo más graves de lo que ya hablamos es principalmente un antecedente familiar. Si aún hubo un familiar directo, principalmente el padre, la madre, hermano, que se suicidó, entonces mucho cuidado porque otro miembro de la familia que esté con alguna situación complicada puede también cometer el suicidio. Es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, como lo mencionamos, es el alcoholismo o el consumo de alguna otra droga, alguna otra sustancia, lícita o ilícita, independientemente del estado jurídico, sustancia que afecta pues la capacidad mental transitoria o definitivamente, ¿no? Marihuana, cocaína, anfetamina, etc. Entonces el consumo de sustancias es un factor de riesgo. Y también pues las enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Esquizofrenia, trastorno bipolar principalmente, o los trastornos de personalidad por la impulsividad. La gente impulsiva, la gente que iracunda, que en el momento que tiene alguna situación, en el acto reacciona, en el acto tiene alguna descarga de ira o de conducta violenta, esas personas hay que tener mucho cuidado porque en un momento determinado esa impulsividad es un factor de riesgo para un suicidio consumado, ¿no? Y bueno, no me queda también más que decirles que como ya todos podemos investigarlo en cualquier parte, comentarles que el suicidio pues el intento suicida se comete más frecuentemente en mujeres y la consumación del suicidio se realiza más en hombres, ¿no? Hay muchos factores que se han estudiado, la impulsividad más en algunos hombres, el método que eligen las mujeres son más frecuentes los pasivos, ¿sí? Y el método que eligen los hombres son más frecuentemente los métodos activos, ¿no? Y bueno, el tratamiento es multidisciplinario, es muy importante el abordaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay que abordar las causas que nos están generando esta conducta suicida, hay que abordar los factores de riesgo también que nos están ahí haciendo un caldo de cultivo proclive para el suicidio, hay que modular la personalidad si detectamos personalidades impulsivas, hay que modularlas, hay que ver de qué forma se pueden reestructurar, ¿no? Y bueno, el abordaje psicofarmacológico es muy importante, ¿sí? Los medicamentos son la primera línea casi siempre para este tipo de urgencias psiquiátricas, médico-psiquiátricas. Una vez que están estabilizados los pacientes, que se bajó la urgencia psiquiátrica, viene ya
todo el proceso psicoterapéutico de reforzamiento, de reestructuración en el paciente. Bueno, no sé si quedó claro el tema de suicidio, espero que sí. También si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden ustedes escribirme tanto al correo institucional que es contacto@semedsam.com o en Facebook o YouTube. Nos buscan, nos encuentran como Servicios Médicos en Salud Mental. Ahí también pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus preguntas y les podemos ahondar un poco más en el tema de suicidio o en cualquier otro tema que anteriormente hayamos abordado. Sin más, pues, quiero agradecerles. Nos vemos en la próxima cápsula de salud mental, martes de salud mental aquí en Semenzal. Hasta pronto.